Buenos días a todos. Estamos hoy día reunidos acá en el Hospital Regional de Antofagasta junto al director del Servicio de Salud y al director del Hospital Regional para conversar o decir la información sobre la campaña de invierno y la situación que está pasando el país con las enfermedades respiratorias. Bueno, contarles que en la región, del total de habitantes que tenemos en la región, el 10% ya ha tenido una consulta respiratoria en la red de urgencia. Por lo tanto, es muy importante aquí prevenir. A pesar que nuestra región aún no está colapsada o estamos con altos números, tanto de atenciones como de hospitalizaciones críticos, en el sur sí está pasando. Y para eso nosotros tenemos que estar más preparados como región, como personas tenemos que tener nuestras medidas preventivas y la vacunación, porque tenemos que estar muy preparados. Se viene un tiempo más frío, julio va a venir un poco más fuerte y también tenemos que pensar en las otras personas que necesitan también las camas críticas. Para esto es súper importante dos temas de relevancia que son el autocuidado y también la vacunación. Autocuidado, todos aprendimos durante la pandemia cuáles son las medidas que tenemos que tener, lavado frecuente de manos, tenemos que tener o airear nuestros lugares cerrados, tener la distancia, y en el momento que no se pueda tener la distancia, se sugiere como Ministerio y como Salud que usemos mascarilla, tanto en el transporte público, en los lugares cerrados, aglomeración de personas y sobre todo cuando tengamos síntomas respiratorios. Muy importante también pedirle a los papitos que cuando un niño esté con enfermedades respiratorias o esté con algún síntoma de coriza, de tos o de algún problema que ellos vean como un resfrío, traten o se sugiere que usen mascarilla para así cortar la cadena de transmisión y también que no los envíen a los colegios, porque es una forma también de cortar la transmisión hacia los otros pequeños en el mismo colegio. Por otro lado, la vacunación, una herramienta importantísima, una herramienta que ya está consolidada en nuestro país, que evita enfermedades graves y que lleguemos a una cama crítica. Estamos aún como región muy bajas en la vacuna de influenza, somos la región más baja de Chile, tenemos un 54% de cobertura, a nivel nacional vamos 14, 12 puntos más bajo que el nivel nacional, por lo tanto hacer un llamado, estamos haciendo los esfuerzos tanto como Servicio de Salud, como Seremi de Salud y Atención Primaria, para colocar todo el acceso, la oportunidad para que todos se vacunen, específicamente los grupos de riesgo. Y dentro de los grupos de riesgo, con mayor énfasis, niños menores de 1 año y adultos mayores. Los adultos mayores ni siquiera hemos logrado el 50% de vacunación con la influenza. Y en estos momentos se está viendo en el sur que se está afectando mucho, se está presentando la influenza en adultos mayores. Recuerden que la influenza no es una gripe común, la influenza es una enfermedad que puede colocar o tener síntomas graves y producir la muerte. Por lo tanto, es muy importante que nos inmunicemos. En las redes sociales, tanto del Servicio de Salud como de Seremía y Hospital Regional también está colocando los puntos extramurales que estamos colocando como vacuna. Esta semana, bueno, les aviso inmediatamente, el día sábado como Seremi de Salud vamos a estar en La Vega para que todas las personas vayan a vacunarse en familia. Acá es importante que todos nos protejamos y estemos preparados para el invierno. Seremi, realizarle dos preguntas. Primero, respecto, ya han habido dos importantes de aumento de enfermedades. ¿Cómo está actualmente en la región? Y la segunda consulta sobre este documento que circula por redes sociales, donde básicamente que es del Ministerio y que da cuenta de no pedir, por ejemplo, certificado médico en los colegios a los estudiantes, que no así. Ya, contarles que en la región, con más o menos la tercera semana de abril, comenzaron a aumentar en un 46% en comparación al año pasado las consultas respiratorias. Y en la tercera semana de mayo ya empezaron a aumentar las hospitalizaciones. Por eso que tenemos que estar preparados. Autocuidado y vacunación son las herramientas esenciales. Bueno, y el director les va a hablar un poquito de la campaña de invierno que también como Ministerio de Salud se está trabajando para
darle seguridad de salud a todas las personas. Por lo que tiene que ver con educación, sí, efectivamente el ministro mandó una sugerencia a todos los sostenedores de no solicitar el certificado de salud para decir si estaban ausentes o no o por qué se ausentaron de las clases. Pero eso lo tiene que decidir el sostenedor de cada colegio y tienen que verlo con los apoderados. De todas maneras, cuando un niño o un adulto va a un centro asistencial de urgencia, se le entrega una atención de urgencia, que eso es un certificado que le sirve para presentarlos en otros lugares, y también cuando está hospitalizado hay un documento que se llama Epicrisis, donde también es un documento que puede ser utilizado como para poder ver su inasistencia. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ocurre en todos los periodos de invierno, hay un aumento importante en la circulación de virus respiratorios, que obliga a tomar una serie de medidas para enfrentarlo y que ya como sistema tenemos la experiencia y lo estamos haciendo todos los años. Este año en particular el aumento ha sido muy significativo en relación a años anteriores. Desde luego las medidas preventivas son las más importantes de todas, tal como lo ha señalado la Seremi, evitar aglomeraciones, vacunarse, pero igual la red enfrenta esta mayor contingencia y lo hacemos preparándonos en 3 ámbitos fundamentales. El primero de ellos es aumentar las camas críticas para poder hacernos cargo de aquellos pacientes más complejos o que sufren patologías que requieren un manejo intensivo, tanto adultos como pediátricos. En el caso de los pacientes pediátricos, haciendo la salvedad, tal como decía el director del hospital, que somos la única UCI pediátrica de toda la macrozona norte, tanto en el sistema público como privado. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de una gran cantidad de pacientes que caen en esta condición. Así que de 11 camas que se manejan habitualmente, hoy día tenemos 18, tanto en cuidados intensivos como en cuidados intermedios. También en el caso de las UCI adultos hemos aumentado nuestra capacidad en un 74% respecto a la dotación habitual, considerando lo mismo, intermedias y críticas. Además de eso, hemos reforzado los sistemas de urgencia con personal, con recursos para poder enfrentar esta situación, permitir una mejor categorización de los pacientes, distinguir aquellos más graves de los menos graves y distinguir flujos respiratorios de no respiratorios, aprovechando la experiencia que se ha ido adquiriendo a través del tiempo. Junto con eso también se refuerzan aquellas unidades de apoyo que son más requeridas, como lo es laboratorio y imagenología, tanto con personal como con insumos, de manera que los diagnósticos se puedan hacer en forma adecuada y oportuna. Estas son las medidas que tomamos como red. Esa red integra no solo la segunda región, sino que también otras regiones del país, y hay a través de unidades centralizadas de cama, se puede ir administrando de manera óptima a lo largo de todo Chile la necesidad de camas según vaya produciéndose las emergencias y donde haya habiendo camas desocupadas. Por lo tanto, el incremento que estamos haciendo de recursos no solo apunta a resolver los problemas locales, sino que también a apoyar lo que ocurre en todo el resto del país. Esas son nuestras medidas como red. Sin embargo, hay medidas que también la población puede tomar, y quizá una de ellas, la más importante, que ya lo ha dicho el director del hospital, pero es necesario recalcar, es el buen uso de los sistemas de urgencia. Para ello, la gente debiera consultar preferentemente en aquellos sistemas que son ambulatorios, son electivos, de no ser posible y recurrir al sistema de urgencia, hacerlo primero en aquellos cuadros de menos gravedad a los sistemas primarios y dejar por último a los sistemas de urgencia hospitalarios, que por su complejidad están preparados para resolver pacientes complejos, como su nombre lo dice, y se empieza a saturar con pacientes menos complejos, vamos a tener dificultades. Además tienen que tomar en cuenta que se categorizan los pacientes y aquellos que tienen prioridad van a pasar primero, por lo tanto patologías de poca gravedad pueden tener que esperar mucho tiempo, así que llamamos a la población a hacer un buen uso de nuestro sistema de urgencia para que todo este esfuerzo realmente redunde en lo que queremos, que es salvar vidas. Muchas gracias.
Director, respecto a los recursos, ¿cuántos son los recursos que ya han llegado dentro de lo que es la campaña de invierno, me imagino? ¿Y cuántos recursos, me imagino, podrían llegar más recursos a medida que vayan pasando también los meses? En general, hoy día estamos usando un modelo predictivo que nos permite saber con bastante certeza en qué momento se va a producir la mayor demanda. De hecho, estamos esperando que esto ocurra en las próximas 3 o 4 semanas. Los recursos a nivel país fueron 140.000 millones de pesos para aportar a la campaña de invierno. No recuerdo la cifra exacta de lo que nos llega hoy día a nosotros, pero hay que tener en cuenta lo que les decía en un comienzo. Esto es una red nacional y como tal nos comportamos. Es importante mencionarles que el Hospital de Antofagasta está trabajando en conjunto con Seremía y con el Servicio de Salud Antofagasta para tratar de articular red y poder tratar a todos los pacientes con patologías respiratorias en esta situación epidemiológica que tenemos a nivel país. En particular en nuestro hospital, la atención de pacientes críticos es donde estamos más complejos desde el punto de vista respiratorio, principalmente en adultos. La ocupación que tenemos en la UCI y la UTI adultos es cercana al 90%. Respecto a los pacientes, a las UCI pediátricas, la ocupación es más baja, tenemos una ocupación de un 40%, esto gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto con el Servicio de Salud en la apertura de estas camas nuevas de pacientes pediátricos críticos. Esto en disposición a lo que nos solicitó el Ministerio de Salud para poder suplir la necesidad de camas críticas que hay en otras regiones del país. En particular es importante informarle a ustedes que en este momento como hospital hemos recibido en la última semana pacientes críticos pediátricos de otras regiones como la 10ª región, pacientes de Chiloé pediátricos, pacientes de la 9ª región, y eso nos ha obligado a implementar este plan y esta estrategia de apertura de camas críticas de pacientes pediátricos. Esperamos también tener que abrir camas UCI en pacientes adultos, también camas extras, así que también estamos trabajando en conjunto con nuestro equipo para poder implementar esas camas críticas. En cuanto a la situación de urgencia, hemos redoblado la atención urgencia tanto de médicos como de atención kinésica también para poder apoyar a los pacientes respiratorios en nuestra urgencia. Actualmente la atención de urgencia respiratoria en los pacientes adultos ocupa cerca del 30% de las consultas en pacientes adultos en nuestro hospital, del total que llega a urgencia, y el 50% de las consultas en pacientes pediátricos del total que llegan a consultar a la urgencia en nuestro hospital. Es cuanto puedo informar. Doctor, consultarle respecto a la situación de urgencia. Usted mencionaba que se están recibiendo más pacientes, pero todavía no se llega a un colapso. ¿Cuál es el llamado a la población? ¿Cuándo asistir, por ejemplo, a urgencias del hospital? ¿Cuándo asistir a la atención primaria? Yo creo que eso es bastante importante. Y respecto a la apertura de camas, ¿cuál es la capacidad que tienen para continuar aperturando camas? Te agradezco mucho tu pregunta y uno de los puntos que me faltó recalcar, es importante mencionarle a la población la importancia de hacer el uso no solamente de la red de urgencia del hospital, sino también de la red de urgencia que tenemos en la atención primaria. Tenemos los SAPU, los servicios de atención primaria de urgencia, que atienden las patologías que son menos complejas, y también los SAR que están asociados a la atención primaria también. En esos lugares pueden consultar los pacientes, tanto adultos como pediátricos, que tengan patologías respiratorias en donde no haya un gran compromiso respiratorio y que puedan ir a esos lugares donde habitualmente están en subutilización. De hecho, la gran mayoría de los pacientes vienen a consultar a nuestra urgencia y eso hace que la urgencia del Hospital Regional de Antofagasta se sature de atenciones, pero atenciones de pacientes que realmente deberían ser atendidos en las atenciones más básicas. Y nosotros estamos preocupados de la atención más grave, de los pacientes más graves, que son los que realmente necesitan las atenciones de un hospital tan complejo como este. Respecto a la apertura de camas, ¿cuál es la capacidad que tienen actualmente o cuántos pacientes más podrían recibir y para cuándo se estima que se puedan aperturar más? Bueno, en pediatría ya hicimos este sistema complejo de aperturar 6 camas de paciente crítico pediátrico. Parecen pocas, pero no entienden, o sea, es difícil de comprender un poco la complejidad que significa para nuestro hospital tener un rol de turnos de médicos especialistas en pacientes pediátricos. De hecho,
El Hospital Regional de Antofagasta es la única UCI pediátrica que está en toda la región, ni siquiera en el sistema privado hay UCI pediátrica. Entonces es importante que la población comprenda eso, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en aperturar estas camas, en tener el personal apropiado para poder atender a estas personas. No puede ser cualquier médico que esté atendiendo a estos pacientes, son pacientes de mucho cuidado y por eso el esfuerzo que estamos haciendo en parte pediátrica. Tenemos estas 6 camas nuevas que estamos agregando a las 12 que ya existían en la UTI pediátrica, en la UPC pediátrica, y en adultos tenemos 18 camas de UCI, 18 camas de UCI adulto más 28 de UTI. En las camas de UTI que no tienen pacientes ventilados, actualmente podemos incluso sumar hasta 6 camas más de ventilados ahí en esa zona. En la situación de pandemia, que fue una situación crítica, obviamente esperemos que no tengamos que llegar a esa situación, pudimos aperturar incluso hasta 12 camas de pacientes ventilados en la UTI, que es donde están pacientes críticos pero no ventilados. Así que tenemos una capacidad de poder aperturar más camas, esperemos que no tengamos que llegar a esa situación y es por eso que insistimos con el llamado a las personas a cuidarse, a vacunarse, a practicar el lavado de manos y a usar mascarilla cuando estén en lugares cerrados o en situaciones donde haya mayor riesgo de contagio. Director, respecto a lo que mencionó del refuerzo de personal, sobre todo en la urgencia, ¿es personal que ya trabaja en el hospital o es nueva contratación de cómo están haciendo el refuerzo para la enfermedad? Sí, tenemos personal que ya estaba contratado, que son principalmente personal médico, pero personal de la parte no médica, que son kinesiólogos, que son fundamentales en el trabajo de la parte respiratoria. Estamos contratando profesionales nuevos, ya tenemos recursos que nos ha entregado el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Antofagasta para poder contratar profesionales durante la campaña de invierno, principalmente kinesiólogos, que son el principal recurso que necesitamos extra para poder manejar a los pacientes respiratorios pediátricos fundamentalmente. Igual consultarle, usted nos hablaba de que se han sido trasladados pacientes pediátricos desde diferentes regiones del país. ¿Puede traer un poco más de antecedentes de esto? Sí, son pacientes, como les mencionaba, no han sido de la zona norte, sino principalmente de la zona sur. Tenemos pacientes que se han sido trasladados en las últimas 48 horas desde la región de los lagos. Ya de Ancud venía un paciente de la zona de Chiloé, pacientes de la zona de la Araucanía, ya en donde ya la situación de pacientes, de la unidad de pacientes críticos en esa zona ha sido ya superada. De hecho, los pacientes pediátricos, respiratorios, incluso están siendo atendidos en pasillos de urgencia porque no tienen capacidad y por eso hemos visto la necesidad como red de salud de aperturar estas camas para poder brindar atención y apoyar a otras regiones. ¿De aquí del norte, de otros puntos, también se han realizado traslados hasta acá? Nosotros apoyamos como hospital más grande de la zona norte a otras regiones. Han habido traslados, hasta donde tengo entendido, de Iquique, de pacientes de Iquique, pacientes pediátricos de Iquique, donde no lo pudieron manejar y lo trasladaron acá, donde sí tenemos las condiciones para poder trasladarlo. Por eso es tan importante reforzarle a la comunidad que ocupen bien el sistema de urgencia, porque nosotros como hospital finalmente tenemos que recibir a todas las otras regiones de la zona norte de pacientes más complejos que no pueden manejar en ningún otro lugar y por eso es importante que las personas, nuestros usuarios, consulten en los servicios de atención primaria de urgencia primero antes de llegar a la urgencia del hospital, porque si no saturan la urgencia y hacen que el trabajo del hospital sea más lento y más engorroso.